En Black Bolt hay una carta que realmente deseo y no me refiero ni siquiera a la más cara. Así que he decidido abrir esto y esto a ver si puedo conseguirla. ¿Será que la suerte y Dios Arceus está de mi lado? Vamos a averiguarlo. Antes de iniciar, te voy a dar un poco de contexto. Black Bolt es solamente una parte de un dual set, que es Black Bolt y White Flare, los cuales son sets que celebran a la región de Unova, es decir, la generación 5 de Pokémon. Inclusive, algunos llaman a este dual set Crown Zenith 2.0, puesto que entre los dos coleccionan una gran cantidad de Illustration Rares y Special Illustration Rares. Obviamente, y es que tienes que tomar en cuenta el hecho de que todos los Pokémones de la región tienen una carta, así sea Illustration Rare o Special Illustration Rare. Por lo tanto, debido a la gran cantidad de cartas que tenemos de ilustración, creo que se me va a dificultar un poquito el tema de sacar la carta que quiero. Así que pasemos a revisar el pull rate a ver cuáles son mis chances. A la hora de hablar de pull rates, tenemos que tomar en cuenta todas las categorías de cartas que pueden aparecer dentro del set en específico. Dentro de este set tenemos cartas Reverse Hollow, tenemos cartas con diseño de Pokéball, tenemos cartas con diseños de Master Ball, tenemos cartas Illustration Rare, las Ultra Rare y tenemos cartas Special Illustration Rare, además de una categoría nueva que se añadió dentro de este set. Perfecto, ahora saquemos la probabilidad de sacar una de estas cartas. Y es que para sacar una Illustration Rare dentro de Black Ball vas a tener que abrir aproximadamente uno en cada 6 sobres. Para sacar una Ultra Rare necesitarías abrir aproximadamente 17 sobres. Y cuando nos vamos a las Special Illustration Rare, las probabilidades se estrechan aún más. Y es que necesitarías abrir aproximadamente unos 80 sobres para poder tener la estadística a tu favor y que te salga una de estas cartas. Eso sí, las que se quedan con la corona en cuanto a la dificultad son las Black and White Rare, puesto que ni siquiera hay una estadística exacta en el internet. Nos estiman que puede ser entre 1 y 200 sobres. Otros estiman que puede ser cada uno entre 500 sobres. Bueno. Ya sabemos cuáles son nuestras probabilidades. Pasemos a revisar entonces cuáles son las 5 Chase Cards dentro de Black Bolt. En el puesto número 5 tenemos a esta Special Illustration Rare de Kyurem. Y es que esta carta tiene un valor de mercado de $67 para el momento en el que estoy grabando este video. Si es PSA 10 son $265 y si es Beckett, etiqueta negra, el precio aumenta hasta $1,725. En el cuarto lugar se le lleva una carta un poquito inesperada. La verdad es que hay mucha gente en internet que todavía está confundida y no sabe cómo esta carta está dentro de este puesto, ya que es simplemente una Illustration Rare. Pero bueno, revisémosla. Es este Seismitoad Illustration Rare. Y algunos dirán, ¿cómo una Illustration Rare llega hasta tan lejos? Bueno, únicamente nos toca revisar el artista de esta carta, puesto que el artista de esta carta es Shinji Kanda, uno de los más grandes ilustradores dentro de Pokémon. Y si ustedes no saben quién es, tranquilos. Me imagino que habrán oído hablar de el Giratina B de Lost Origin o del Magikarp de Paldeal Bow. Este Seismitoad tiene un valor de mercado de $183 sin gradear. Si es PSA 10, el valor aumenta hasta $1,400. La medalla de bronce se la lleva nada más y nada menos que este Zekrom Special Illustration Rare. Vamos, la ilustración es una genialidad. Zekrom bajando de un cielo tormentoso como si fuera una especie de ángel guardián. Literalmente legendaria. Para este momento, esta carta tiene un valor de mercado de $201. Si es PSA 10, el valor de mercado aumenta hasta $576. En el segundo lugar, tenemos una carta dentro de la nueva categoría de Black and White Rare. Aquí volvemos a repetir Pokémon con Zekrom, pero no cualquier Zekrom, este Zekrom. Sí, así como lo ves, esta categoría introduce cartas de diseños monocromáticos. En total, dentro de este set podemos encontrar dos cartas dentro de esta categoría. La primera es este Zekrom, con un diseño monocromático en negro. La verdad, completamente elegante si me lo preguntas a mí. Estoy cada vez más seguro
de que hice la elección correcta cuando escogí jugar Pokémon Blanco en su momento. Bueno, esta carta tiene un valor de mercado de $425 sin gradear. Si la enviamos a PSA y nos llega con la máxima calificación, es decir, PSA 10, vamos a tener una carta con un valor de mercado de $1,300. La corona se la lleva Victini, el Pokémon de la victoria. Valga la redundancia, ¿no? Claro, ¿cómo no se la va a llevar? Sí, miren esta pedazo de carta. Así es, tenemos otra carta de la categoría de Black and White Rare. Esta vez el diseño de la carta monocromática es de color rojo, en honor obviamente a Victini, y su valor de mercado empieza en los $435 sin gradear. Cuando pasamos a ver las cartas gradeadas, nos encontramos con que PSA 10 está en un valor de mercado aproximado de $1,744. Bueno, ahora que vimos las Chase Cards dentro de Black Ball, te voy a comentar cuál es la carta que yo estoy buscando. Y es que esta es una carta muy especial para mí, puesto que dentro de todos los juegos de Pokémon que he jugado, me parece uno de los mejores personajes. En su momento, cuando jugué Pokémon Blanco, la verdad me encariñé muchísimo y le tomé demasiado aprecio a este personaje en específico. Por eso, cuando vi que sacaron una carta Special Illustration Rare para este personaje, dije, no, yo tengo que conseguir esta carta. Además, ¿cómo no querer conseguir una carta así? Esta es la carta que estamos buscando en el día de hoy. Plan Special Illustration Rare. La verdad, en el primer momento que vi esta carta, caí rendido. Solamente tengo una palabra para describirla. Solemne. Me encanta, la verdad me fascina la expresión facial de N, los detalles de la carta, lo bien que está hecha, que parezca, el hecho de que parezca una fotografía con el fondo difuminado, con la noria detrás, la verdad, una genialidad de ilustración. Bueno, empezaremos por el mini team. Este mini team de la región de Unova, en su interior vamos a encontrar stickers y tarjetas promocionales, un sobre de White Flare y un sobre de Black Ball. Pero como solamente vamos a abrir Black Ball, vamos a abrir únicamente este sobre. Este lo vamos a dejar para un duelo de packs. Así que si quieren saber cómo sale el duelo de packs, por favor síganme en Instagram y en TikTok. Bueno, código de la carta. Empezamos. Energía de fuego. Fracture. Whirlipede. Dynamo. Drillbur. Crocodile. Bijim. Alomomola. Reverse Snivy. Reverse Clink y un Vertic. Vamos a proseguir entonces a abrir el Binder Collection. Y es que en este Binder Collection vamos a conseguir, obviamente, un hermosísimo binder con el protagonista Zekrom. Muy bueno para que guardes tu colección de cartas que acabas de sacar. Y aparte, nos llega este póster de Zekrom y una lista de todas las cartas que vamos a poder conseguir
dentro de Black Bolt. Ahora sí, lo más importante, que nos llegan 5 sobres de Black Bolt. Pues con el primer pack. Código. Grass Energy. Muna. Snivy. Pampur. Gurdul. Crocodile. Electros. Bijim. Lilligant. Pokéball. Tenemos nuestro primer hit. Procedamos entonces a guardarlo en su respectivo sleeve. Uy, spoiler. Tenemos Darumaka y Cobalion. El segundo. Code Card. Tenemos Energía Siniestra. Timbur. Muna. Snivy. Pampur. Braviary. Golurk. Scolipede. ¡Oh! Otra Pokéball. Ahora es Chinchino. Tenemos Reverse Fracture. Y otro Vertigo. Code Card. Siniestra. Tranquil. Golett. Maractus. Darumaka. Energía Priest. Tirtuga. Cavalier. Otra Pokéball de Fungus. Estamos de muy buena suerte el día de hoy. ¿Será entonces que sí nos va a salir N? Una Illustration Rare de Darmanitan. Dios mío, miren eso. Darmanitan y allá en el fondo un pequeño Darumaka. Y Cobalion. Code Card. Hey, un poquito de spoiler. Energía de Fuego. Cupcho. Snivy. Pidove. Fraction. Seismic Toad, que ya lo vimos. Professor's Research. Cavalier. Otra Pokéball de Molga. Dios mío, hoy estamos de muy buena suerte. Reverse Pokégear y Landurus. El último pack. Code Card. Energía eléctrica. Jewel. Pampur. Pansage. Solosis. Nos falta nada más un hermano. Simisage. Para completar los 3 monos. Crocodile. Reuniclus. Que tenemos algo especial de Reuniclus más adelante.
Sandile. Sandile Pokéball otra vez. Eso. Reverse Golett. Y con Keldur. Ahora vamos con el Buster Bundle. Ahora vamos con el... Cuéntame, ¿cómo creen que vamos hasta ahora? Este Booster Bundle nos trae en su interior 6 sobres de Black Bolt. Procedamos a ver qué hay dentro. Code card. Energía de fuego. Servine. Axiom. Kubshu. Snivy. Simipour. Unfezant. Energía prismática. Golett. Reverse. Reverse Palpitoad. Y para la última... ¡Ah! ¡Insplan! Pero no es la que estamos buscando. Oh, Dios mío, qué hermosa esta carta. Code card. Energía de agua. Solosis. Temple. Sandile. Maractus. Reuniclus. Unfezant. Fennel. Reverse Braviary. Reverse Volcarona, uno de los Pokémon favoritos de la región. Y Victini, pero no el Victini que estamos buscando. Code card. Energía siniestra. Pido. Fraction. Whirlipede. Dynamo. Darmanitan. Scolipede. Mucharna. Cubchur Reverse. Sandile Reverse. Y Carracosta. Dato interesante, y es que existe la posibilidad dentro de este set de sacar un God Pack. Poker. Energía de lucha. Drillbur. Larvesta. Clang. Kubchu. Crocodile. Bijim. Alomomola. ¡Ah! Otra Pokéball de Petilil. Reverse Cover Fossil. Y un Genesect EX. ¡Qué hermosura de carta! Code card. Con energía metálica. Dribble. Clink. Fungus. Golett. Tro. Fennel. Amoonguss. Reverse Simisage. Reverse Tubal. Y para la última, Landorus. Code card. Grass Energy. Pidove. Poniard.
Carablast, Golett, Braviary, Lilligant, Seismitoad, Reverse Air Balloon. ¡Ah! Illustration Rare de Tirtouga. ¡Qué hermosura esta carta subacuática! Y doble, no. Nos quedamos con esta Tirtouga. Vamos a proseguir con esta Victini Illustration Collection. En esta vamos a tener 2 sobres de White Flare y 2 sobres de Black Bolt, pero como les mencionaba con anterioridad, solamente vamos a abrir Black Bolt. Los sobres de White Flare los vamos a dejar para $1 packs. Aparte de los sobres, vamos a obtener también esta Jumbo Card de Victini, como también vamos a obtener esta hermosísima promocional de Victini y esta Victini Pokéball. Vamos a dejar el Victini aquí, Pokémon de la victoria, para que nos dé la buena suerte. Energía, Solosis, Odino, Venipede, Molga, Electros, Vigim, Professor's Research, Professor's Research Reverse, Reverse Solosis y Victini otra vez. Salta, esta viene con energía. Energía psíquica, Fungus, Tranquil, Devil, Palpitoad, Electros, Energy Coin, Seismitoad, Reverse Tranquil, Reverse Emolga y para la última carta un Vertic. Ahora vamos a iniciar con el Tech Sticker de Black Bolt. Este sticker nos trae 3 sobres de Black Bolt y una sticker de Reuniclus y su línea evolutiva y una carta promocional de Reuniclus. Code card, energía eléctrica, Whirlipede, Curtain, Fungus, Larvesta, Electric, Mucharna, Pokegear. ¡Ah! Otra Pokéball, ahora de Simipour, Reverse Golett y Klinklang. Cold Card, Grass Energy, Dynamo,
Drillbur, Poniard, Minccino, Scolipede, Braviary, Cryogonal, Reverse Darmanitan, Reverse Minccino y Haxorus. Lucha, Pansage, Solosis, Whirlipede, Fracture, Professor's Research, Simisearch, Crocodile. Otra Pokéball de Cubchoo. ¡Ah! Dynamo Illustration Rare. Miren qué bonito en su cascadita. Y tendremos doble, no. Recuerden, muchachos, siempre guardar todos sus hits grandes en sleeves y en su respectivo top load. Ya se estaba poniendo muy oscuro, así que prendí la luz. Vamos ahora con nuestra poster collection. Esta poster collection nos trae un póster gigante. Aparte, trae 2 sobres de White Flare, 2 sobres de Black Bolt. Ya saben, solamente vamos a abrir Black Bolt el día de hoy. Y no solo eso, sino que vamos a obtener estas cartas de los iniciales de la región. Ahora sí, vamos a ver qué nos sale. Empezamos con el primer pack. La verdad, estoy demasiado feliz habiendo este set Black Bolt. Nunca había tenido tantos hits en mi vida, se los juro. Por ahí vi un brillito. Siniestro, Drillbur, Poniard, Minccino, Fungus, Braviary, Lilligant, Seismitoad, Reverse Axew, Reverse Servine y otra vez Victini. Grass Energy, Pampur, Gurdurr, Audino, Krokorok, Ensplan, Chinchino, Tro, Reverse Fennel, Reverse Elgyem y Thundurus. Continuamos con la ETB de Black Bolt. Esta ETB nos trae este libro guía con todas las cartas. Nos trae unos dados para jugar, las monedas de estatus, esta carta promocional de Thundurus con unos divisores, unos sleeves y un paquete de energía. Además, nos trae un total de 9 sobres para abrir. Empecemos con el primero. Code card. Energía básica. Servine. Axiom.
Puchu, Snivy, Mungus, Seismitoad, Professor's Research, Reverse Carablast, Reverse Crustle y un Serperior EX. Tantos hits como los que estoy teniendo con este set. Reverse Energy Fire, Venipede, Molga, Muna, Snivy, Energy Coin, Electros, Crustle, una Pokéball de Palpitoad y una Illustration Rare de Clang en una especie de fábrica abandonada. Está muy linda esta carta. Y Tundurus. Recuerden, muchachos, siempre cuidar muy bien de sus cartas para que su colección se preserve con el tiempo. Voy creciendo. Code card. Energía, Speed of, Fracture, Willipede, Dynamo, Cavalier, Alamomola, Darmanitan, Reverse Gullet, Reverse Palpitoad y Haxorus. ¿Será que sí nos va a salir? Nos estamos quedando sin packs y todavía no me sale la carta que estoy buscando. Energía básica, Rooflet, Timepole, Petilil, Timbur, Bisharp, Tirtuga, Reuniclus, Reverse Braviary, Reverse Volcarona y Caracosta. Arceus, escucha mis plegarias, Arceus. Déjame obtener esa carta. Mostrame Lens Plan. Reverse Energy, Clink, Drillbur, Golett, Timepole, Scorlipede, Braviary, Electric. ¡Ah! Otro Electric, pero ahora de Pokéball. Bien. Reverse Cubchoo y Klinklang. Siguiente pack. Energía metálica, Krokorok, Pawniard, Pansage, Pampur, Unfezant, Fennel, Crocodile, Sandel Reverse, Fossil Reverse y Landorus. Nos quedan los últimos 3 packs. Code Card, Energía de Lucha, Fungus, Tranquil, Tubo, Palpitoad, Creogonal, Musharna, Pokegear, Reverse Simisage, Reverse Tubo y Volcarona. Que por cierto, esta imagen de Volcarona me parece súper linda. Seguimos. Reverse Electric, Duosion, Fossil, Gurdur, Servine, Bijim, Alamomola, Braviary, Airballoon, Pawniard y Axorus. Last pack. Nippid, Maractus, Elgin, Darumaka, Simisage,
Golurk, Energy Coin, Zeus, Pokéball, Dewball, Timepole y Genesect EX de nuevo. Muy bien. Bueno, muchachos, no se pudo conseguir la carta que estábamos buscando. Tocará comprarla individual. Pero, oigan, no estuvo nada mal, ¿cierto?